empieza alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Dios les bendiga a todos ustedes en esta preciosa mañana. Dios les bendiga a todos los amigos, Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados en esta mañana con su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, el programa de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial que lleva el mensaje de la Palabra de Dios hasta su hogar, hasta su familia, para que usted vaya entendiendo un poco más de la importancia de que es buscar a Dios, de la necesidad que el hombre tiene de buscar a Dios. Les saludamos a todos los hermanos y amigos en el Zulia, allí donde nuestro pastor Freddy Estupiñán, también saludamos al pastor, a todos los hermanos y a todos los amigos en el Zulia, a mis familiares en aquel lugar también, que están viendo el programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, a todos los amigos y hermanos de allí en Cornejo, de nuestra pastora Estela, en San Cayetano, en los patios, en todos los diferentes lugares donde está llegando la señal de Cúcuta TV, aquí en la ciudadela de Juan Atalaya, en toda la área metropolitana de la ciudad de Cúcuta, en los diferentes lugares, diferentes barrios que hay en esta preciosa ciudad. Dios les bendiga a los hermanos de la zona 70, de la zona 6, a nuestro pastor Isaías Solano, a nuestra pastora Zoraida Primiciero y a toda su familia y a los pastores que han estado apoyando este precioso trabajo de llevar la palabra del Señor. Vamos a saludar a los pastores invitados en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, en este precioso día de hoy. Dios les bendiga a todos los televidentes, a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de este medio, en este canal Cúcuta TV. Dios le bendiga al hermano Ángelo también por Amén. su invitación, por su amable invitación. También tenemos nuestro pastor Eider Manzano, que les saluda en el amor de Cristo. A todos los hermanos que se encuentran en diferentes barrios, también especialmente en el lugar donde estamos trabajando con la ayuda del Señor, en el barrio Nueva Esperanza y Brisas del Sol y sus alrededores. Es un gozo, es un placer estar con todos ustedes, los que nos están observando, con todos nuestros hermanos que están acá, y poder en esta preciosa hora poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, también es un gozo poder estar en esta mañana compartiendo con toda la amable audiencia en este precioso programa que se lleva a cabo de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Nos es de mucho gozo poder venir a transmitir un mensaje que sea precisamente esa palabra de vida para cada una de esas vidas, de esas personas que nos están viendo en esta mañana. Saludo también muy especialmente al hermano Ángelo y a mi hermano Alex Villamizar en esta mañana que estamos aquí para llevar a cabo precisamente este precioso programa, y con un mensaje que de seguro llegará a esas vidas necesitadas. También saludo a todos los televidentes en el barrio de La Victoria, que también allí por la gracia del Señor estamos pastoreando en ese lugar, y sé que hay televidentes en ese lugar, y quiero extender mis saludos. Queremos estar aquí en este espacio para transmitir a todos ustedes esa palabra de vida que el Señor trae. Amén. Entonces saludamos a todos ustedes, queridos amigos que están conectados con este programa Palabra de Vida, y invitándoles a que nos busquen en Facebook como Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla. También a que nos busquen en YouTube, encuentren los videos que se han ido subiendo como Palabra de Vida Zona 70, ahí encontrarán todos los videos que se han ido subiendo, con el fin de que usted también pueda alimentar pues, su vida espiritual y pueda ver aquellos programas los cuales usted no ha podido ver en vivo, los puede volver a ver en esa página de YouTube, Palabra de Vida Zona 70. Si tiene alguna duda nos puede escribir al WhatsApp 312-509-6191, y pues con la ayuda del Señor estaremos dando respuesta a sus dudas y a las inquietudes que se puedan estar presentando. Entonces invito ahora sí a nuestros hermanos para que iniciemos el programa del día de hoy y el tema que vamos a tratar con la ayuda del Señor. Bien, en esta mañana vamos a tratar el tema de la amargura, y yo quiero, antes de empezar de la lectura, también saludar a mi esposa que nos está viendo. Yo sé que nos está viendo, a mis hijos.
de desearles una bendición de parte del Señor. Quiero leer en esta hora la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice la palabra de Dios: honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En esta hora voy a pedirle a mi hermano Eider, su pastor, para que nos guíe en una oración y así poder empezar esta mañana en este tema. Bueno, vamos a elevar al Señor esta oración, como ya se ha dicho. Eterno Padre que estás en los cielos, estamos aquí, Señor, en esta mañana delante de ti y queremos, Señor, que seas hablando a través de nuestras vidas a cada una de esas personas, a cada uno de esos hogares, Señor, que en esta mañana están conectados, Dios, con este programa, con este espacio, Señor, que ha sido de bendición y que tú has permitido que se abra para ayudar y para bendecir a muchas vidas. Permite que este mensaje, Señor, llegue a esos corazones que lo necesitan y que sea de una poderosa bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, hermanos, entonces el tema de hoy vamos a hablar sobre la amargura. Es un tema muy importante tenerlo en cuenta, pues estudiando este tema nos damos cuenta la cantidad de gente, de personas que hoy en día están siendo atacadas por este flagelo, por decirlo así, de la amargura. Hay gente, personas que están siendo amargadas y a causa de esa amargura han perdido su familia, han perdido su hogar. Muchos han tomado decisiones fatales, como en el caso de acabar con su vida. Otros han atentado contra la vida de muchas personas por venganza, por este rencor, por esta ira, por este pecado, porque la Biblia lo llama también que es un pecado. Y en esta mañana queremos tratar este tema porque creemos que es muy importante. Aún hay sociedades y países que son influenciados por este mal. Aún también entre las iglesias muchos hermanos sufren este mal y es muy importante tratarlo, y por eso en esta mañana queremos explicar unas cosas muy importantes que hemos estudiado y con la ayuda de Dios esperamos que sea de gran bendición para usted. Antes de empezar, hemos escuchado la palabra amargura, pero de pronto no hemos averiguado qué significa, y he estado mirando en los diccionarios, estudiando, y por lo menos en el griego del Nuevo Testamento se descubre que la palabra amargura viene de una palabra que significa punzar, pero también en el hebreo viene de una palabra que significa pesado, y en el griego clásico se revela también el concepto como algo fuerte. Entonces la amargura es algo fuerte y pesado que punza el corazón de las personas. La amargura es un pecado, ya lo dijimos, también un pecado muy fácil de justificar, hermanos queridos que están acá, porque la mayoría de personas que de pronto ofenden a Dios con otros pecados, lo ofenden, y por ejemplo alguien que tomó algo prestado, algo que tomó algo hurtado, se siente mal y desea ir a pedirle perdón al Señor porque sabe que, pero una persona que está en amargura no se siente mal porque él se justifica. Por ejemplo, en el caso de que una persona lo haya ofendido y se amarga, entonces se siente justificado por ese sentimiento
que está sintiendo justifica lo que le hicieron. Que se siente así es por lo que le hicieron. Entonces es muy fácil de que esa persona se mantenga en ese estado y no reflexione y entre en un estado peor. Amén. Que ahí donde habla en Hebreos capítulo 12, empieza a crear una raíz de amargura en el corazón. Muy bien, sí, es muy importante encontrar que la definición, o pudiéramos decir que son muchas las causas que producen amargura en el corazón de las personas, y pudiéramos definirlo como un sentimiento negativo y destructivo que se apodera del corazón de esa persona y que no es fácil de dejarlo, no es fácil de abandonarlo, puesto que es algo que es inevitable sentir por alguna causa, por alguna razón que haya pasado, que haya sucedido. Y esto es lo que nosotros podemos analizar, de que a veces pensamos de que Dios tal vez opera en otras áreas de las vidas de las personas, pero Dios está interesado aún en lo que en el corazón del hombre pueda haber, y en este caso la amargura, como lo hemos dicho, siendo un sentimiento negativo y destructivo, es algo en lo cual Dios quiere en esta mañana tratar con cada una de las personas, aún con nosotros, ya que podemos ser afectados por este sentimiento. Así es, hermano, y también uno de los pecados muy comunes, amén, entre el pueblo de Dios, entre las personas, uno de los pecados muy comunes también se encuentra en la amargura. También encontré que es un pecado muy sutil, es muy difícil de detectar porque también lo llama la Biblia que es una raíz, y usted sabe que la parte, cuando habla de raíz, es una parte interna, va por debajo, no se ve, pero ahí se va criando, esa raíz se va enterrando, se va metiendo y cada vez es peor, cada vez se va agarrando más resentimiento hacia lo que le hicieron a esa persona o hacia lo que le está pasando. Entonces también es muy peligroso y también encontré que es muy contagioso, también es contagioso. Pero vamos a mirar de pronto unas causas de lo que produce la amargura, y automáticamente una de las cosas fáciles que produce la amargura es cuando se ofende, cuando uno ofende o cuando es ofendido, cuando uno recibe ese agravio, cuando lo ofenden o uno ofende a otra persona, automáticamente se está produciendo eso ahí, se está produciendo esa amargura, empieza a fluir la amargura, empieza a fluir ese sentimiento, como dijo el hermano Eider, un sentimiento negativo, porque se ofendió o pasó algo difícil, le pasó algo difícil, le sucedió algo duro a esa persona. A veces injustamente le suceden las cosas, pero empieza a crearse ahí en el corazón. También miramos que no importa si fue sin intención o con intención, lo importante es buscarle solución a eso, a ese asunto, a la amargura, porque hay personas que la amargura lo inducirá a imaginar cosas más que piensa ella, son pensamientos, imagina cosas peores. O sea, como no tiene cuidado, esa amargura empieza a pensar más cosas de lo que debe pensar. Por ejemplo, si alguien pasó y no lo saludó porque no se dio cuenta quién estaba, entonces se sintió mal y empieza a pensar mal de esa persona, que es un orgulloso, que esa persona muy creída, que esa persona, entonces empieza a crear cosas y entonces empieza la raíz a meterse entre las personas. Entonces podemos decir que una de las causas es cuando hay una ofensa, ¿ven? Cuando hay un momento difícil en la persona, cuando la persona tiene un momento de resentimiento. Mire que la Biblia dice que el resentimiento, ¿qué es resentimiento? Resentimiento es volver a repetir ese pensamiento. Entonces cuando esa persona
empieza a repetir eso lo que le hicieron, a recordar todo eso, eso se vuelve resentimiento y ahí trae la amargura. Y yo en esta mañana, yo quiero de pronto hablar en el Hechos, en el Salmo, capítulo 73, y vamos a mirar un ejemplo de lo que produce el resentimiento. Y de pronto el hermano Eider, el pastor, nos puede leer unos versículos en esta hora. Bueno, 73, el versículo el 2 al 5. La palabra del Señor dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, dice la palabra del Señor. Amén, pero mire que dice que tuvo envidia. Ahí empieza a crearse la amargura, cuando la persona empieza a tener ¿qué? Envidia también de lo que le hicieron. El versículo 14, hermano Eider, dice que sintió dolor. Ahí esa persona tuvo un sufrimiento. Quiero que de pronto me lo lea, hermano Ángelo, qué es lo que dice esa parte, o hermano Eider, que está en la cita. Bueno, dice la palabra en el verso 14: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaré. Amén. Y entonces, mire, esa persona estaba sintiendo envidia, pero estaba sintiendo también dolor, estaba sintiendo sufrimiento. Amén. Y el versículo 21, ahí aparece la amargura. Amén. El resultado de esto, de la envidia, del dolor, del sufrimiento, de lo que le hicieron, de la ofensa que le hicieron, ahora se refleja en el versículo 21. Para que me lo lea, hermano Eider, pastor. Sí, dice la escritura: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, dice la palabra del Señor. También quería aportar, hermano Alex, es muy importante lo que estamos mirando, ya que como la amargura es un sentimiento negativo y destructivo, muchas son las causas. Estamos hablando apenas de una causa que es la ofensa, sentirse ofendido, agredido verbalmente, que puede causar amargura en el corazón de una persona, resentimiento, que es como el sinónimo, pudiéramos decir. Pero por lo menos la Biblia, la palabra del Señor, nos muestra y podemos ver que nos señala que muchos personajes que encontramos en la palabra del Señor tuvieron esa experiencia de amargura. Si hablamos del caso del rey Saúl, sintió amargura al saber de que David había sido ungido como rey, pues el Señor había decidido que ahora el reinado le pertenecía a David y ya no era Saúl el rey. Vemos la amargura que sintió este rey, ¿verdad? Saúl, al ver que había otra persona que iba a ocupar ese puesto, y es precisamente lo que la Biblia nos está mostrando en el Salmo, de sentir envidia. La envidia nos lleva a sentir una amargura al darnos cuenta que otras personas tal vez adquieren o tienen algo que se anhela y se desea y que no se ha alcanzado, y que tal vez se piensa que no se va a alcanzar, y es ahí cuando empieza a haber una amargura en el corazón del hombre. Amén. Y un ejemplo claro de lo que dice nuestro pastor Eider es precisamente Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1 encontramos la historia de Ana, antes del nacimiento pues de Samuel, aquel siervo del Señor. Encontramos que Ana era estéril y Ana pues no podía tener hijos, y eso fue una dificultad para ella, y esto la llena de amargura. Y encontramos en el versículo 6 la razón por la cual entra la amargura en la vida de esta mujer. Ana dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así a cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía.
aquí encontramos que en Ana empieza a entrar ese sentimiento de amargura porque ella no podía tener hijos y pues el Cana, que era el esposo de ella, tenía su otra mujer que era Penina y ella sí le había dado ya varios hijos y Penina pues la irritaba constantemente en este caso porque decía pues para ese tiempo tener hijos era una gran bendición y tener hijos es una bendición y en aquel tiempo el que la mujer tuviera muchos hijos demostraba pues mucha bendición, mucha fructificación, que era lo que el Señor había mandado pues al pueblo. Entonces, al Ana no poder tener hijos, pues Penina aprovechaba esto para pues atacarla de alguna manera y decirle pues yo sí puedo tener hijos y yo sí soy una mujer, porque para ese entonces se tomaba pues que para ser una mujer debería tener hijos y el ser estéril pues era una afrenta para la mujer y ella aprovechaba eso. Y Ana empieza pues a tener ese sufrimiento, a llorar, dice que aquí nos dice la palabra que no comía, y ella le rogaba al Señor tener un hijo, pero vemos que ella no recibe la respuesta del Señor, y una de las razones es precisamente eso, la amargura, hasta cuando ella no tuvo pues esa experiencia y no apartó la amargura de su vida en la última oración que hace, que el Señor le responde, ahí sí encuentra precisamente esa respuesta. Porque ya ella le dice, yo quiero tener un hijo, pero ya no para rivalizar con Penina, ya no quiero tener un hijo para decirle, mire, yo también sí puedo, yo también, el Señor también me permite a mí tener hijos, sino como una manera de si le dice, Señor, yo quiero tener un hijo, pero para dedicarlo a ti, un hijo para tu gloria, para ti, y ahí es cuando el Señor le responde. Por eso es que a veces las oraciones que hacemos podrían no llegar a la presencia del Señor, porque la amargura impide pues que el Señor nos dé respuesta, porque si nosotros oramos y decimos, Señor, dame esto, y resulta que lo estamos pidiendo para rivalizar con un hermano, para rivalizar con una persona, pues no vamos a recibir esa bendición. Bueno, también podemos mirar que la palabra del Señor nos señala y nos muestra que es importante saber si estamos en una condición de amargura, y lo que menos quiere nuestro Dios es que eso esté en nuestro corazón. Es precisamente lo que podemos mirar a través de la palabra. Dios sabe que hay muchas causas, que hay muchas razones y que muchas cosas nos pueden llenar de amargura, pero precisamente la palabra del Señor nos muestra que debemos considerar que esa condición no nos ayuda a estar bien, no nos ayuda a ser estables, no nos ayuda a estar firmes. Pues hablando de este tema, la palabra en Santiago 3:11 dice que de una fuente no puede fluir agua dulce o salada. Si nosotros queremos darle un significado a la esencia de la amargura, pudiéramos decir que la amargura es algo agrio, algo que no es ni dulce, que no es salado, por lo tanto no está definido qué es. Y así se encuentra una persona que tiene amargura, no está definido en lo que hace, se siente turbado, preocupado, no encuentra salida, se ve encerrado, no halla la solución del problema porque precisamente no es ni dulce, no es salado, o sea, no está definido, no es de una sola pieza, y eso es lo que causa muchos más problemas en medio de ese sentimiento negativo como lo es la amargura. Hermano Alex. Hablando de lo que usted está diciendo, lo que produce la amargura, en el Salmo 73, donde estábamos compartiendo hace un momento, él reflexiona y él ahora puede observar cómo era en el momento de la amargura. En el versículo 22, él dice, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire lo que hace una persona amargada, se vuelve torpe, no entiende las cosas, ¿sí? Se enceguece. Una persona que toma decisiones apresuradas, no las analiza y puede cometer errores gravísimos. Y allá encontramos mucha cantidad de personas que terminan acabando la vida de otra persona por un momento de amargura, porque de pronto lo que sucedió en el momento fue algo insignificante, pero esa persona ya tenía de anterioridad un resentimiento contra esa persona. Y mire que encontramos aún en los noticieros, encontramos a personas que matan por 1,000 pesos. Pero ¿qué lo hizo?
ese sentimiento de amargura que tenía. Por eso el salmista dice, con todo, yo siempre estuve, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire como el Señor lo explica a una persona como una bestia que no razona, ¿sí ve? Y también nos da el consejo, pero también nos da el consejo cómo salir de pronto de ese estado. Y el consejo que nos da acá se encuentra en el versículo 25 y 26, cuando uno se acuerda de que hay un Dios que lo puede ayudar, que le puede librar de este sentimiento que lo oprime, que lo hace sentir una persona mal, porque una persona amargada se siente mal, todo le fastidia, las miradas que le hacen, le pueden dar algo, un saludo amable, pero lo toma mal. Y él dice en el versículo 26, 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él reconoció que era el Señor el único que podía quitarle esta amargura, y por eso en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario. ¿Qué es el santuario? En la presencia de Dios comprendí. ¿Sí ve? Entonces la importancia de entrar en la presencia de Dios, porque allá donde uno reflexiona y entiende. Amén. En la condición donde está. Entonces, esa es la manera como puede la persona ya pasar de ese estado de amargura a un estado ya de paz, a un estado de felicidad, cuando ya da la oportunidad que el Señor pues haga ese trabajo y esa labor en su vida. Y vemos pues que el salmista estaba haciendo una comparación entre aquellos que no hacen el bien y entre los que se resguardan para Dios, y cuando ve el estado de los bienes y todo eso lo que lo lleva a la amargura, pero ya cuando él viene a la casa del Señor y entiende que lo que ellos están teniendo es algo pasajero y que él está buscando algo espiritual, algo eterno, entonces ya ahora sí esa amargura con la ayuda del Señor desaparece de su vida. Y así puede pasarle a usted, querido amigo, también. Si usted quiere que esa amargura salga de su vida, lo que tiene que hacer es acercarse a Dios, abrirle su corazón, y cuando Él entre a su vida, la amargura saldrá de su corazón también. Ya se nos ha ido el tiempo rápidamente, por eso quiero invitar a todos los televidentes a comprar en el depósito de materiales Kennedy, allí en la manzana F6, lote 22, aquí en Ataraya, primera etapa, a tan solo 3 cuadras de la redoma de los vientos, dirigiéndose hacia la avenida Kennedy. Allí nuestra hermana Nora les estará atendiendo, allí encontrarán cabillas, encontrarán cemento, encontrarán tubería estructural, tubería redonda, todo lo que usted necesite para la construcción, para la ferretería. Depósito de materiales Kennedy, número 578-7133. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Cúcuta TV, en la televisión que quieres ver. Esta es Cúcuta TV. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial invita a todos los nortesantanderianos a disfrutar de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana de nuestro programa en Cúcuta TV. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Dios les bendiga nuevamente a todos ustedes. Regresamos a esta segunda parte de su programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, saludando a nuestro hermano Hernando, a nuestra hermana Graciela, a nuestra hermana Carolina, a nuestra hermana Dominga, que saca el tiempo todos los días para conectarse con este programa Palabra de Vida, Sembrando la Buena Semilla, a todos los amigos, a todos los hermanos, a nuestro hermano Ciro Álvarez, al señor Raúl Granados, que también saca un tiempo para escuchar la palabra de Dios por medio de este programa. Dios me lo bendiga. A nuestros hermanos allí en Belisario, en Jerónimo Uribe, allí donde nuestro pastor Diosemel, a todos los hermanos en los diferentes lugares de esta zona 70 y a los hermanos de la zona 6 del Movimiento Misionero Mundial,
Que el Señor les bendiga grandemente a nuestros hermanos también allí en Nuevo Horizonte y en toda el área de Atalaya y en toda la parte metropolitana de la ciudad de Cúcuta y a todos los lugares donde llega la señal de Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Vamos a entrar ahora sí en la segunda parte del tema del día de hoy sobre la amargura. Bueno, y podemos analizar y recordar en esta mañana que la amargura se encuentra dentro de ese listado de pecados sentimentales y pasionales. La palabra del Señor nos muestra que esta es una de las condiciones en las que precisamente una persona puede estar ofendiendo al Señor. Pudiera en esta mañana alguien estarse preguntando, o sea que si siento amargura en mi corazón, estoy pecando delante del Señor, pues la Biblia nos muestra que es una forma de ofender a Dios, ya que con amargura en el corazón no hay buenas acciones. Con amargura en el corazón la actitud es una actitud que no es buena y precisamente nos hace actuar mal. Por ende hay pecado y hay maldad, de lo cual el Señor pues nos quiere en esta mañana enseñar de que podemos con su ayuda ser libres de la amargura. Lo que se decía y hemos visto en el libro de Hebreos capítulo 12, del versículo 14 al 15, dice el Señor: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y después nos menciona, no sea que, ¿verdad?, brotando alguna raíz de amargura, también otros sean contaminados, porque precisamente la amargura en una persona hace que, ¿verdad?, haya influencia en los que están a su alrededor, haya esa influencia sobre las personas que están cerca a quien está sintiendo esa amargura, y se convierte en una raíz, en un fundamento de hacer las cosas, de actuar. Y por eso el Señor nos habla a través de la palabra de que debemos entender que ese sentimiento no es normal, que llega, que por alguna razón, por alguna causa, como ya la estábamos mirando en la primera parte del programa, que vimos una de las causas que fue la ofensa, que puede llegar, ¿verdad?, ese sentimiento no es un sentimiento que debe estar en el corazón nuestro, sino que debemos, con la ayuda del Señor, procurar ser libres de ello. Así es. Es importante entender y reconocer que cuando uno está en esa condición, es una de lo importante de cada persona, es reconocer la condición donde está. Por eso hay que autoevaluarse, a ver cómo está la persona, qué clase de sentimientos tengo yo contra mi hermano, ¿sí o no? Porque a veces aparentemente uno expresa una amistad, pero con el corazón se está sintiendo un sentimiento negativo. Amén. Y es importante reconocer, ahí donde podemos también ayudarnos a nosotros mismos, reconocer que estoy amargado. Y por eso es importante el perdón, perdonarnos. Amén. En el libro de Efesios capítulo 4 dice el Señor: así como yo los perdoné, vosotros también perdonados. Entonces, también una de las causas que trae la amargura es cuando uno no consulta a Dios, cuando uno no pide la dirección de Dios. ¿Sí o no? En todos los aspectos, hay muchos aspectos importantes en nuestra vida. Por ejemplo, cuando uno va a tomar una decisión como es el matrimonio, eso es para toda la vida y depende de la decisión correcta, de la persona correcta con la que vamos a casarnos. También depende si vamos a tener un verdadero hogar o un hogar amargado. También puede ser un negocio, puede ser una decisión de viajar. Bueno, la Biblia nos dice en los Salmos que encomienda a Jehová tu camino y Él hará.
Nosotros tenemos que entender como cristianos, y amigo querido, que usted nos ve también por este medio, usted de pronto ha tenido frustraciones y muchas cosas que usted de pronto no, como dicen el dicho, tengo la sal por encima o tengo mala suerte. No es eso, es que a veces no se consulta a Dios, no se pide la guianza a Dios, y por eso se termina frustrando y amargando, que es lo que yo sé que el hermano Eider de pronto nos va a compartir ahorita. ¿Sí o no, hermano Eider? Que nos va a compartir sobre una experiencia que le tuvo también. Sí, podemos mirar en la vida de Job, en el capítulo 23, dice la palabra que respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Job expresa en un momento que, ¿verdad?, siente una especie, o más bien siente que hay amargura en él por lo que vivió. Conocemos que Job vivió una tribulación, un momento en su vida terrible que la Biblia registra, y podemos mirar en ese proceso, en ese tiempo de prueba de Job, tres causas. Yo quiero en esta mañana analizar junto con el hermano Alex y el hermano Ángelo, que estamos en esta mañana transmitiendo este mensaje, este tema de la amargura, mirar estas tres causas. Por lo menos vemos en el orden económico, Job fue afectado. Job perdió todo su ganado, sus campos, y aún quienes laboraban allí, tuvo un fracaso económico, que pudiéramos decir que es una de las causas también que hay para que una persona sienta amargura, ¿verdad? Perderlo todo. Tal vez la pérdida de un empleo puede ser la causa de que se sienta esa amargura. La pérdida o haber hecho mal un negocio también puede ser una causa que precisamente llene el corazón de una persona de amargura. Podemos mirar que hay personas que han tenido fracasos en sus empresas, en sus negocios, o que tal vez no han alcanzado las metas que se han propuesto. Y esas pudiéramos relacionarlas mirando la vida de Job, que Job fue afectado económicamente, perdió en su totalidad su negocio, todos sus bienes, y esto pudiera ser una causa de sentirse con amargura, ¿verdad? Porque creemos que no debiera llegar a nuestras vidas esos momentos, no debiéramos atravesar, consideramos que es injusto y nos llenamos de amargura. Otro es el orden familiar. Vemos que aún en la familia de este hombre, Job, ellos fueron afectados. Pero pudiéramos analizar de que hoy vemos en la sociedad problemas en la familia, en el hogar, por lo menos un hogar dividido, un hogar donde podemos analizar que hay mujeres que se puedan estar sintiendo con amargura con su esposo, tal vez su esposo infiel, tal vez no cumple con sus deberes como esposo y padre, tal vez una persona que, ¿verdad?, da muchos problemas en vez de ser el ejemplo de la casa. O pudiéramos analizar que hay amargura en algunos esposos por sus esposas, ¿verdad?, que tal vez no son sujetas, que indecentes, indecorosas, mujeres tal vez con muchos pleitos en la casa y aún infieles. Entonces, pudiéramos ver que en el orden familiar, como también vemos en la vida de Job, que fue afectado, las personas pueden sentir amargura también por los problemas en su hogar, en su casa. Tal vez no es el esposo, no es la esposa, pero sí los hijos. Tal vez los hijos en la rebeldía, hijos tal vez que están llegando a, ¿verdad?, experimentar las drogas, los vicios, y esto causa amargura en el corazón de los padres, y esto lo podemos analizar dentro del orden familiar. Es algo realmente de analizar, ya que podemos ver en la vida de Job ese problema también. En el caso de Job hubo una tragedia familiar, él perdió sus hijos, su esposa no aceptó ese momento tan difícil, aún lo dejó en un momento que él la necesitaba. Pero también quiero analizar un tercer punto más, y es de orden físico. Por lo menos hay personas que se sienten amargadas por una enfermedad crónica, ¿sí?, por un defecto físico. Hoy podemos analizar que ese es un problema en la sociedad, personas que buscan arreglar su
su, ¿verdad?, su físico, hacerse operaciones estéticas porque se sienten amargados, tal vez no se sienten contentos como son, no se sienten, ¿verdad?, muy bien, su moral, su autoestima está decaído y eso hace llenarlos de amargura y muchos de ellos lastimosamente han terminado aún en la muerte buscando la solución, ¿verdad?, a ese problema físico. Entonces son 3 puntos que yo quería en esta mañana aportar, hermano Alex y hermano Ángelo. En la vida de Job, tal vez Job no lo vivió así, pero podemos analizar de que esas son causas por las cuales alguien puede estar con amargura, ¿verdad? Causas por las cuales la persona no se siente bien. Amén. Entonces, hay diferentes causas y diferentes maneras como la amargura puede ingresar en la vida de una persona. Por ejemplo, en el caso de Job, pues perdió todas sus pertenencias y la enfermedad de su cuerpo, que le ocasionó pues grandes dificultades por un tiempo bastante largo. Y también otra manera, como decía nuestro hermano Alex, también puede ser en el caso de la elección de una esposa, de una mujer, y esto lo podemos encontrar en Génesis 26, versículos 34 y 35. Aquí encontramos y nos habla la palabra de Esaú, de que Esaú escoge para él 2 mujeres, pero no las escoge dentro de los parámetros que el Señor había estipulado. Encontramos que Abraham en el capítulo 24 de Génesis, cuando escoge esposa para su hijo Isaac, él sí se toma el tiempo para enviar hasta el pueblo, la gente de su pueblo, buscar una esposa que perteneciera al pueblo de Dios, que perteneciera al pueblo escogido que es Israel. Pero en el caso de Esaú, encontramos que Esaú no hace esto, y dice la palabra: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Besamá, hija de Elón Eteo, y fueron de amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca eran los padres de Esaú, y como él toma esa decisión errada, primero sin consultar con sus padres, que son los que le estaban pues dando la guianza como hijo, toma la decisión errada de tomar mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel. Entonces esto fue de aflicción para estos padres. La amargura puede llegar y la aflicción puede llegar por esa mala decisión. También puede pasar como en el caso de Sansón. Sansón también hizo algo similar a Esaú. Se buscó a una filistea como mujer, siendo pues no solo de problemas para su familia, sino para él mismo, porque fue un fracaso en el ministerio de Sansón, que es uno de los jueces que el Señor permitió en esta tierra para el pueblo de Israel. Y cuando él comete esa falla, ese error de conseguir una mujer fuera de los caminos del Señor, pues ahí es donde entra la amargura a su vida también, porque si vemos el final de la historia de Sansón, también vemos que no termina bien por tomar una mala decisión. Entonces la amargura también puede entrar a la vida no solo de la persona, sino de su familia por medio de una mala elección de una mujer. Así es, hermano, y por eso es que lo importante de consultar a Dios, de buscar a Dios, de acercarse a Dios, porque mire lo que hemos visto, unas consecuencias graves, fatales en la vida de cada persona. En la Biblia también nos habla la historia de Noemí, de Elimelech y de Noemí. Ellos eran gente judía, gente que conocía a Dios, y toda persona que conoce a Dios depende de Dios y debe depender de Él y debe pedir la guianza. Toda persona que conoce a Dios sabe que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro camino. En Él tenemos que descansar y pedir la guianza. Y en el caso, como nuestro hermano Ángelo decía, cuando se va a tomar, en el caso de las personas que son solteras, la decisión de casarse, es bueno consultar a Dios. Cuando se va a tomar la parte de la universidad, es bueno también consultar a Dios, porque hay muchos jóvenes, muchas personas que hoy se están amargadas porque tomaron una carrera y después de haber pasado tantos años se dieron cuenta que esa carrera no era la que ellos querían, se frustraron y están amargados. También hay personas que toman decisiones de irse, en el caso de Elimelech y de Noemí,
de irse sin consultar a Dios. Se fueron. Y nosotros vemos ahí en el capítulo 1 que ellos se fueron de Belén a los campos de Moab. Pero allí no le fue bien, tuvieron pérdidas, perdieron la familia se dividió, murió Elimelech, murieron sus hijos. Y en el versículo 20 del capítulo 1, cuando vieron a Noemí y la fueron a saludar, y ella correspondió al saludo diciéndole: no me llamen más Noemí, sino llámame Mara, que significa amargura, porque ella regresaba amargada. ¿Sí ve lo importante de consultar a Dios, querido amigo, que usted nos escucha, joven, que usted quiere tomar una carrera a la universidad? Lo importante es pedir la guianza cuando usted se va a casar, cuando usted va a ir a tomar un trabajo. Todas estas cosas son importantes para no frustrarse. También cuando nuestro hermano Eider nos hablaba de Job, también vemos lo que Job sufría, pero también esa amargura no veía ver el propósito de Dios con él. ¿Cuál era el propósito de Dios con Job? Pues de que él quería mostrarle su gloria, él quería demostrar su misericordia. Él estaba en una condición triste, lamentable, sí, amargada, pero mire que cuando termina el libro de Job, él expresa unas palabras y dice: de oídas te había oído. ¿Sí ven? O sea, quiere decir que él había oído de Dios y él oraba a Dios, pedía a Dios, pero solamente había oído, pero no ha tenido una experiencia con Dios. ¿Cuándo tiene esa experiencia con Dios? Cuando pasa por ese proceso. Amén. Y luego cuando él sale de ese proceso dice: ahora mis ojos te ven. O sea, casi esa amargura, porque él reflexiona en medio de esa situación, pero esa amargura casi le hace impedir ver el propósito de Dios en su vida. Sí, es algo que es bueno analizar, ya que también es importante tener en cuenta que si estamos con el Señor, si estamos de la mano con Dios, hay que interpretar las causas que muchas veces llegan a nuestras vidas como el Señor nos enseña, como un propósito de parte de Dios para nuestras vidas, porque a veces se nos olvida que Dios es el que está permitiendo lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces creemos que muchas veces aún Dios es el culpable por haberlo permitido, creemos que eso nunca debió haber llegado y empezamos a crear un despropósito del plan de Dios. Y lo que el Señor nos enseña a través de la vida de Job es que había un propósito detrás de esas causas que en algún momento lo llegaron a hacer sentirse amargado. Pero me gusta mucho que en ese mismo capítulo 23, donde él expresa esas palabras, porque él dice: porque es más grave mi llaga que mi gemido. Hoy también hablaré con amargura, dice Job. Pero después que él empieza expresando que hay amargura en él, él dice: ¿quién me diera para encontrarme con Dios, para hallar a Dios? Lo que él más quería encontrar era la presencia de Dios en ese momento de amargura, porque Job sabía bien que al encontrar al Señor, encontrar su presencia, él iba a ser librado de ese mal. Y el verso 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job sabía que era un momento difícil, un momento duro en su vida, como tal vez en esta mañana, tal vez hay algún televidente que pueda estarlo viviendo, pueda estar atravesando, y usted considera que es duro lo que está viviendo, es muy fuerte, y se ha encontrado en una amargura y se ha encerrado y no ha querido ver lo que Dios va a hacer a través de ese momento que está viviendo. Job reconoce que es con el Señor, que es con Dios, que él va a poder ver diferente en ese momento lo que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Entendemos que Dios está trabajando, Dios está obrando a través de las circunstancias a nuestro alrededor,
para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida como Él quiere, y eso es algo que debemos entender. Amén. Y el Señor siempre tiene propósitos con todas las personas que habitamos en esta tierra. Toda persona que llega a este mundo llega con un propósito del Señor. Y la palabra nos dice en 1 Samuel 22, nos habla sobre David. Nosotros sabemos que David pues fue elegido rey de Israel, pero no lo pudo ejercer hasta que murió Saúl, y duró un tiempo huyendo de Saúl. Y durante este tiempo que él dura huyendo de Saúl, encontramos en el capítulo 22, versículo 2 de 1 Samuel, dice: y se juntaron todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y si nosotros continuamos la historia de estos que estaban afligidos, de estos que estaban en amargura, el Señor, como tenía un propósito con David de hacerlo rey, tenía un propósito también con cada uno de estas personas. De estos 400 hombres que nos habla la Escritura en el capítulo 22 de 1 Samuel, el Señor empieza a armar el ejército y empieza a armar el reinado de David a partir de aquellas personas que estuvieron en aflicción y que estuvieron en amargura. Entonces, querido amigo, Dios tiene un propósito con usted, y si usted está en amargura, a partir de que el momento de que usted se acerque a Dios y le dé la oportunidad a Dios de tratar en su vida, Dios cumplirá ese propósito, porque cuando Dios entra, la amargura sale. Cuando Dios entra en el corazón de las vidas, todo lo negativo tiene que salir, porque, como dice la palabra, o está en la luz o está en las tinieblas. Las dos cosas no tienen comunión, y si el Señor entra, todos estos sentimientos negativos como la amargura abandonan pues el ser y el corazón, salen del corazón de las personas y de las vidas. El tiempo se nos ha ido bastante rápido, entonces invito a nuestros pastores para que den pues, un corto pensamiento de lo que se ha tratado, y de una vez inviten a los televidentes a los diferentes lugares donde Dios les está permitiendo llevar su palabra y llevar este precioso evangelio que nos ha sido encomendado. Así es. Entonces, como ya punto final, el consejo que nos da el Señor en Efesios capítulo 4, versículo 31 que leímos, es que quítese de vosotros toda amargura. Ese es el consejo. O sea, una persona, el Señor nos exhorta que si tiene amargura, debe quitarla. ¿Sí? ¿Cómo se va a quitar? Entrando en la presencia de Dios, buscando al Señor. Ese es el consejo de parte de Dios para todos nosotros, que quitemos toda raíz de amargura. También saludo de una manera especial a todos los hermanos que se encuentran allí congregándose en la iglesia Valle del Sol. Estamos predicando los días miércoles y viernes a las 7 de la noche, y los domingos el culto de escuela dominical a las 9 de la mañana. A todos los hermanos que también nos alcanzan a ver de diferente denominación, le queremos hacer la invitación. Los amigos que también nos escuchan allá en este canal Cúcuta TV, también los invitamos ahí en avenida 19, número 484 del barrio Nueva Esperanza, a sus alrededores. Les invitamos para que estén con nosotros. Muy bien, también quiero en esta mañana agradecer al Señor y agradecer a toda esa amable audiencia que ha estado pendiente de este programa y de este mensaje. Tal vez usted allí ha estado reflexionando, creemos que es Dios el que está hablando a su vida, y que con la ayuda del Señor usted va a poder vencer esa amargura que tal vez usted piensa que no va a salir de su corazón. Dios, que conoce su corazón, que sabe el momento que usted está viviendo, si usted se acerca a Él y viene con un corazón sincero delante del Señor, tal vez usted crea que es injusto buscar de Dios con lo que le ha pasado, pero si usted viene al Señor se va a dar cuenta que Dios no es injusto, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Él va a ayudarle y le va a hacer entender la razón por la cual ha vivido tal vez alguna experiencia que le ha causado amargura. Por eso en esta mañana le invitamos a que usted busque del Señor, que busque la salvación, que busque a Jesucristo. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También Él dijo que hallaremos descanso en Él. Tal vez no has tenido paz, pues el Señor ofrece una paz duradera, una paz que va a quitar esa amargura de tu corazón y te va a hacer estar otra vez con gozo y alegría en tu vida,
qué es lo que tal vez anhelas y no has podido encontrar. Eso el Señor tiene para ti. Quiero también saludar a los hermanos de la congregación del barrio de La Victoria y a todos los televidentes en esta mañana, desear que el Señor les bendiga en este día especial. Tenemos ubicado el templo allí en la Manzana 1, lote 1. Estamos cerca al barrio de La Victoria. El templo queda ubicado en tercera etapa, Atalaya, relativamente al frente del barrio, pero estamos allí. Las puertas están abiertas para que usted nos visite. Hacemos los cultos los días martes, jueves y sábado a las 7 de la noche, los domingos en la mañana escuela dominical a partir de las 8 de la mañana y por la noche a las 5:30 el culto evangelístico. Les esperamos, el Señor les espera a ustedes. Dios les bendiga. Amén. Entonces invitamos a todos los amigos allí al barrio Nueva Esperanza. Si usted está cerca de Valle del Sol, Nueva Esperanza, allí podrán encontrar también la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, o aquí en el sector de La Victoria también, para que vaya aprendiendo más de la palabra del Señor. Y quiero finalizar Nueva Esperanza, es el barrio en el que se encuentra nuestro hermano Alex Villamizar, y cercano ahí a las partes de Valle del Sol, también en Nuevo Horizonte, también van a encontrar allí una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. En todos los barrios de Atalaya, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener un templo en los diferentes lugares del barrio de Atalaya, para que usted se pueda congregar y ir aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Me quiero despedir leyéndoles un último texto para que ustedes lo reflexionen, que se encuentra en 2 de Crónicas 36, versículo 15, y dice: y Jehová, el Dios de sus padres, les envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El Señor le ha dado la oportunidad a usted de escuchar el mensaje de la palabra del Señor, porque Él tiene misericordia, y por eso esperamos que usted tome la decisión de abrir el corazón a nuestro Señor Jesucristo y encuentre esa paz que usted anda necesitando. Nos despedimos en esta preciosa ya tarde. Que el Señor les bendiga grandemente y siga conectado con la programación de Cúcuta TV, la televisión que quieres ver. Dios les bendiga a todos ustedes. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas.